queremos daros la bienvenida a esta última tertulia terminológica del año 2024, titulada Terminología y lenguaje claro, confluencias, desafíos y propuestas, impartida por la doctora Fernández Silva, la doctora Isabela Fernández Silva, a quien agradecemos enormemente que haya aceptado participar. Antes de presentar a la ponente, me gustaría recordaros que para el buen funcionamiento de la tertulia es importante asegurar que tenéis el nombre y apellidos de usuario de Zoom escrito correctamente. También que desactiven el micrófono y la cámara y que dejen sus preguntas o comentarios en el chat, porque al final de la tertulia las trasladaremos a la ponente para que pueda responder, para que podamos generar debate, reflexionar todos juntos, etcétera. Bien, dicho esto, después de estas cuestiones más prácticas, quería decir que para mí es un enorme placer presentar hoy a la doctora Fernández Silva, por la relación profesional que nos une, pero también la personal. Con Sabela hemos coincidido en el IULA, donde ella realizó su tesis y yo me formé más adelante. Luego entablamos una relación más estrecha justamente en el Congreso de RITERM que tuvo lugar en Sao Paulo, y ahora desde hace 2 años trabajamos juntas en el equipo Artex de la UNED. Y bueno, ya después de esta presentación más personal, voy a pasar a presentar a Sabela de forma más formal para luego darle la palabra y que pueda empezar su presentación. Sabela Fernández Silva es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca y doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesora adjunta de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, donde dicta docencia en terminología, lexicografía y a estudiantes de grado y posgrado. Sus intereses de investigación abarcan la terminología, la neología, la traducción especializada y el lenguaje claro. Es coordinadora del grupo de investigación en neología Neovalpo, perteneciente a la red Antenas Neológicas, y actualmente es investigadora postdoctoral María Zambrano en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde trabaja con el equipo Artex en el desarrollo de tecnologías lingüísticas basadas en la inteligencia artificial para la redacción especializada y la redacción en lenguaje claro. En dicho proyecto investiga el efecto de la terminología clara en el procesamiento y comprensión de textos administrativos en español. Y es justamente de este proyecto que Sabela nos hablará hoy. Adelante, Sabela. Muchas gracias. Muchas gracias, Laia, por la calurosa presentación y aprovecho para saludar y agradecer al Comité Ejecutivo de RITERM por haberme brindado la posibilidad de presentar la investigación que estoy haciendo recientemente, y también me gustaría dar un caluroso saludo a todas las personas que estén asistiendo hoy a la presentación. Voy a compartir entonces. eh, Compartir. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Bueno, he titulado a esta charla Terminología y lenguaje claro, confluencias, desafíos y propuestas, porque precisamente para mí la investigación, o sea, llegué a la investigación sobre el lenguaje claro recientemente. Como decía Lai, hace 2 años estoy haciendo un postdoc en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y allí he encontrado, digamos, esta confluencia que se da entre la terminología, que era mi área de investigación, y el lenguaje claro, que es este nuevo contexto que os voy a presentar hoy en día. A ver. Ahí. Muy bien, entonces esta será la estructura de mi presentación. Primero voy a contextualizar, después me voy a centrar en los conceptos de terminología y lenguaje claro, algunas generalidades en el ámbito de la administración, y después voy a
pasar a comentar el estudio, uno de los estudios que realicé en el marco de esta estadía, sobre el efecto de la terminología clara en el procesamiento y comprensión de textos especializados del ámbito administrativo. Y terminaré con unas conclusiones, limitaciones y trabajo futuro. Bueno, como os decía, yo desarrollé toda mi investigación, me licencié en traducción e interpretación y allí, gracias al profesor Joaquín García Palacios, me inicié en la terminología y él fue quien me recomendó estudiar una tesis doctoral en la Universidad Pompeu Fabra, donde realicé mi tesis doctoral bajo la dirección de Teresa Cabrello y en el área de la variación terminológica, que fue donde desarrollé la mayoría de mi investigación en la primera etapa de mi carrera académica, ¿no? Me centré en las causas cognitivas de la variación, en la variación relacionada con la dinamicidad y flexibilidad de los procesos de categorización y estructuración del conocimiento especializado y un poco más adelante exploré la función cognitiva y comunicativa, es decir, la variación no como un obstáculo a la comunicación, sino como un recurso que es funcional al proceso de comunicación especializada, ¿no? Cuando se me brindó la posibilidad de realizar esta estancia doctoral en el equipo de investigación Artex, que llevan ya años investigando sobre lenguaje claro desde una perspectiva del análisis de los géneros textuales y también de la terminología, aquí surgió la confluencia, ¿no? La posibilidad de aunar mis conocimientos sobre terminología y sobre variación terminológica al estudio de la comunicación entre la administración y la ciudadanía, que como os decía, es uno de los grandes ámbitos en los que trabaja el lenguaje claro, dadas los problemas de comunicación que existen hoy en día, ¿no? Entre la administración y la ciudadanía. Em, entonces, específicamente, yo me interesé por los problemas léxicos y específicamente sobre los problemas relacionados con la terminología y de qué manera estas investigaciones podían redundar en una mejora del sistema ARTES, que es un tutor asistido para la escritura de textos especializados y de textos en lenguaje claro. Y de ahí surgió esta noción de terminología clara, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco el concepto o el área que ilustra esta confluencia entre terminología y lenguaje claro. Esta investigación se enmarca entonces en dos proyectos. Por un lado, mi proyecto postdoctoral, que tuvo por propósito evaluar el efecto de la terminología clara en el procesamiento y comprensión de textos administrativos. Y por otro lado, un proyecto liderado por Iria Dacuña, que tenía por objetivo evaluar el impacto de la herramienta Artext en diferentes colectivos de la ciudadanía. Em, bueno, esto yo creo que ya es obvio, ¿no? Que lo voy a pasar muy rápidamente. Bueno, como todos sabemos aquí, la terminología es esencial para la representación y comunicación del conocimiento especializado, ¿no? Porque permite establecer distinciones conceptuales y estructurar el conocimiento de una disciplina, pero también comunicar el conocimiento especializado con concisión, precisión y adecuación. También es de amplio conocimiento que la terminología varía, ¿no? Las teorías descriptivas de la terminología de corte lingüístico, que surgieron a partir de los años 90 y 2000, reconocen que la variación es una característica inherente al término especializado y que obedece a distintas causas o factores, ¿no? Entre los cuales que están relacionados, por un lado, con los clásicos factores de variación sociolingüística, vinculados con los usos y los usuarios, los factores dialectales, funcionales, discursivos, pero también otros factores relacionados con la representación y categorización del conocimiento, que son los factores cognitivos en los que yo me centré más en mi investigación. Pero aquí específicamente me interesa el ámbito de estudio de la variación vertical, que no deja que estudia la variación terminológica en relación con el nivel de especialización de los textos, ¿no? Aquí tenemos todos más o menos los principios, digamos, que rodean a la relación entre terminología o variación terminológica y nivel de especialización del texto, más o menos apuntan a que a menor especialización tiene el texto, más variación terminológica, denominativa y conceptual, menor densidad terminológica y también más redundancia, ¿no?
o más repetición. Aquí os he puesto los clásicos ejemplos del ámbito de la medicina o del ámbito ya del jurídico, en los cuales tenemos pares de términos que obedecen su uso obedece a un registro más o menos especializado de la comunicación, como cefalea, dolor de cabeza, litis o pleito. Em, Específicamente, también en la terminología se ha estudiado mucho el contexto de la divulgación científica, ¿no? La divulgación científica se entiende como una recontextualización desde la cual se traslada un discurso que se generó originalmente en un ámbito especializado, ¿no? Un discurso fuente que se traslada a un discurso no es- con unas características distintas, sobre todo unos destinatarios distintos, no especialistas, y esto implica unas adaptaciones, ¿no? Siapusio se refiere a la divulgación científica en general como una acción reformulativa general, en la cual se tienen que adaptar toda una serie de el texto fuente, se adapta a un nuevo texto divulgativo a través de una serie de estrategias reformulativas que atienden a distintos niveles del texto, ¿no? Pero que de manera muy general se pueden agrupar en tres grandes estrategias: las de reducción, cuando se omite contenido o se sintetiza; las de expansión, cuando se añade contenido nuevo para aclarar, para proporcionar información que puede ser más de interés para un público no lego que para un público especialista; y otra estrategia fundamental es la variación, cuando se cambia la organización, la modalidad enunciativa, el léxico, la terminología y otros elementos lingüísticos. Por lo tanto, desde la divulgación científica o desde la terminología aplicada a la divulgación científica, nosotros sabemos que la variación terminológica es una estrategia de divulgación, puesto que permite acercar a un público no lego el conocimiento experto a través de, por ejemplo, una variante menos especializada. Bien, en el caso de la comunicación entre la administración, o la justicia y la ciudadanía, este movimiento de lenguaje claro se fundamenta en un problema comunicativo que se ha venido constatando desde hace años, ¿no? Que es que la comunicación entre la administración y la ciudadanía no es exitosa, digamos, es un fracaso, ¿no? Aquí os he incluido algunos porcentajes, ¿no? Sobre informes acerca de las dificultades que siente la población para acceder a la justicia y al lenguaje jurídico, que son palmarios, ¿no? Por ejemplo, en el barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española, elaborado en 2015, el 82% de los encuestados opinan que el lenguaje y los procedimientos de la justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender, ¿no? Y más recientemente, un informe elaborado por la consultora Prodigioso Volcán, en las que analizaron webs de ayuntamientos españoles, identificaron que en un 73% estas webs no eran claras y que específicamente a la hora de explicar o reformular los tecnicismos, es decir, la terminología, esto no se daba en un 82,6%, ¿no? Aquí os he puesto, bueno, un ejemplo de fracaso comunicativo, pero yo creo que todos como usuarios como ciudadanos que se han tenido alguna vez que enfrentar a textos administrativos bueno, con menos frecuencia a la justicia, podemos sentir estas experiencias de manera muy cercana, ¿no? Aquí, por ejemplo, traigo el ejemplo del bono social eléctrico, que fue una ayuda que lanzó el gobierno español para, digamos, ayudar a las familias que tenían bajos recursos con el pago de la factura de la electricidad, que había subido mucho en los últimos años, ¿no? Y como resultado, a la hora de evaluar el éxito de esta medida, resultó que casi un 80% de los posibles beneficiarios de estas ayudas no lo recibían, ¿no? Y entre otras de los problemas que tenían esta ayuda, se encontraba la dificultad que había para entender qué es lo que se tenía que hacer, cuál era el trámite que se tenía que realizar para solicitar esta ayuda, ¿no? Aquí he puesto una cita, ¿no? Es decir, uno de los requisitos era que la renta conjunta de la unidad de convivencia a la que pertenece sea
menor o igual a 1,5 por el IPREM de 14 pagas, ¿no? Es decir, aquí ya os podéis imaginar que además de cálculos matemáticos, también hay muchos otros elementos que, como por ejemplo IPREM o unidad de convivencia, que no son claros, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es el lenguaje claro? El lenguaje claro es este movimiento que surgió sobre todo en Estados Unidos y en los países anglosajones, que propugnaba porque la comunicación entre la justicia y la administración fuera más clara. Esto se ha extendido a otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la salud, o también el ámbito académico en general, donde también existe este movimiento para intentar acercar la comunicación a la ciudadanía, ¿no? La definición más consensuada del lenguaje claro declara que un mensaje está en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirigen pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esta información, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje claro atiende a aspectos de diseño, estructura y lenguaje, ¿vale? Como vemos arriba, y también atiende a las cosas que se tienen que hacer con este mensaje, ¿no? Primero, encontrar la información, entenderla y luego poder usarla, ¿no? Dentro de una de las, bueno, una línea importante de estudios en relación con el lenguaje claro, tienen que ver con identificar cuáles son las propiedades de estos textos que interfieren con la claridad, ¿no? Que son problemáticas desde el punto de vista de su accesibilidad. Y existen muchos manuales, guías de lenguaje claro que proponen soluciones, ¿no? O estrategias para solucionar estos problemas. En lo que atañe específicamente a la terminología, hay consenso en reconocer que la terminología jurídico-administrativa es poco clara por una serie de motivos, ¿no? Que están, bueno, que yo aquí he recopilado los más importantes de la bibliografía. Primero, porque hay términos, evidentemente, en términos específicos del ámbito jurídico-administrativo, como adverar, coadyuvar, o también términos que coinciden formalmente con palabras de la lengua general, pero que tienen un significado distinto, como por ejemplo fallo cuando refiere a la decisión de un jurado, ¿no? También por la tradición del derecho romano la historia del sistema jurídico en español, nos encontramos con vocabulario y expresiones arcaicas, sobre todo procedentes del latín, ¿no? Como litis u obito. También hay una abundancia, una sobreabundancia de estructuras nominales y nominalizaciones. Se ordena la publicación del anuncio de notificación del requerimiento de subsanación. Esto no es inventado, está extraído de textos o de manuales o de textos que yo también he trabajado. Muchas siglas y abreviaciones, sobre todo relacionado con la legislación. Otro fenómeno que es muy típico, que es la existencia de dobletes o tripletes léxicos, es decir, de unidades eh, cuasi sinónimas o sinónimas que se ponen en teoría para precisar una información, pero que al final se resultan muy redundantes o pesadas, ¿no? Como por ejemplo, se indicará el lugar u orden que ocuparán los documentos al ser anexados o adjuntados en el envío, ¿no? Luego también un poco por bueno, por las características y por la finalidad de o sobre todo por el emisor, hay una abundancia de eufemismos. Aquí he puesto el caso de ausencia de precipitaciones por sequía, alivio fiscal por impuestos, etcétera. Y luego también neologismos estilísticos innecesarios, ¿no? Que habiendo una palabra más conocida y más sencilla, como penal, pues se pone horquilla penológica, por ejemplo. En relación con estos manuales que os comentaba de manuales jurídicos o ya de lenguaje claro que proponen clarificar la terminología, nosotros vemos que que todas estas recomendaciones se pueden agrupar bajo estas tres estrategias que coinciden con las estrategias de la divulgación científica que veíamos antes, ¿no? Por un lado, eliminar, evitar términos, arcaísmos, extranjerismos, neologismos, evitar palabras innecesarias, repeticiones. La otra gran estrategia sería sustituir términos por palabras comunes, palabras abstractas por concretas, ambiguas por precisas, nominalizaciones por verbos. O explicar o reformular el término, desglosar la sigla, parafrasear o añadir un hipervínculo o glosario. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de sustituir sería, pues, en vez de decir si se permite o no la enervación de la acción de desahucio, si se permite o no que se paralice el desahucio. O en el caso de explicar, tenemos
la posibilidad de incluir una variante clara, como por ejemplo, además le apercibo, entre paréntesis, advierto de lo siguiente, o no procede el sobreseimiento y aquí viene una explicación. Es decir, este procedimiento judicial no puede terminarse en este momento. Como os comentaba, esta investigación tiene un marco más general, que es las investigaciones que desarrolla el equipo Artext en torno a la caracterización del discurso especializado y también al desarrollo de herramientas tecnológicas para la ayuda a la redacción, tanto de géneros textuales especializados como de textos en lenguaje claro. Este es, bueno, el sistema Artext. Os invito a consultarlo en la página web sistema-artext.com. Es un sistema que es gratuito y en línea, seguro y sin registro, que está basado en técnicas del procesamiento del lenguaje natural y que incorpora la noción de género textual y también de lenguaje claro. Bueno, por el tiempo voy a poner solamente pantallazos de la herramienta. No voy a entrar a ella, pero igual cuando uno accede a la herramienta y elige redactar textos en lenguaje claro, encuentra una interfaz de redacción de estas características en la que se encuentran estos tres niveles del lenguaje claro que comentábamos cuando veíamos la redacción. Por un lado, el diseño, por otro lado la estructura y por otro lado la redacción, ¿no? En el diseño tiene que ver pues, con la posibilidad de utilizar elementos tipográficos o listas o viñetas para hacer ordenar mejor la información. En relación con la estructura, aquí tiene incorporado un estudio previo de los géneros textuales más comunes de distintos ámbitos, y en este caso también de la administración pública, y entonces ofrece sus partes principales y dentro de ellos sus subapartados, ¿no? Por ejemplo, en este caso se refiere a un requerimiento. Entonces, el requerimiento se inicia por una cabecera, por un cuerpo que incluye estos subapartados, antecedentes, solicitud de información o información, y si uno pincha, le ofrece una fraseología típica que podría utilizar para redactar su texto. Y luego a la derecha también hay una parte de revisión del texto en la que una vez la persona escribe el texto, pincha en este botón y le aparecen em, los problemas que ha identificado la herramienta que interfieren con el lenguaje claro. Estos problemas están ubicados en distintos niveles. El nivel discursivo, como por ejemplo revisión de párrafos de oración, detecta que hay un párrafo que está redactado, o sea, que incluye una única oración y te sugiere dividirlo. También cuando los párrafos son excesivamente largos, detecta también la ausencia de conectores y te propone conectores para emplear, oraciones largas, etcétera. Bueno, este sería, digamos, el ejemplo de la división de oraciones largas, ¿no? Luego también ofrece recomendaciones a nivel morfosintáctico, como por ejemplo detecta el uso de pasivas y te recomienda cambiarlo por activa, o el uso de gerundios, participios, etcétera. Y también, por ejemplo, el caso este de las nominalizaciones verbales, que comentábamos que era muy, muy frecuente, ¿no? Em, y aquí es interesante la vocación didáctica de la herramienta porque te identifica el error, te proporciona una explicación, pero es el usuario el que decide o no hacer estos cambios, ¿no? Y en el caso de la terminología clara, aparece asociado a la recomendación utilización de términos más transparentes. Entonces, el propio sistema Artex tiene incorporado un glosario de términos difíciles y sus variantes claras, y cuando los identifica en el texto te propone la variante más clara, como por ejemplo en este caso identificó locatario y te propone la palabra inquilino, la variante terminológica inquilino. Bien, volviendo entonces a mi estudio, este estudio estaba motivado en primer lugar en el vacío investigativo que hay en torno el efecto de la terminología clara en la comprensión, ¿no? Por un lado, la evaluación del efecto del lenguaje claro en la comprensión es un tema que se ha abordado bastante en el contexto del inglés, pero hay muy poca investigación empírica en español. Y aquí destaco los estudios pioneros, se podría decir, de Núñez y de Acuña,
o de Vallès, la tesis de Vallès del 2021, o de Yepes, que es una investigadora colombiana que aplicó eye tracking a la investigación sobre el lenguaje claro. Y luego ya específicamente, ya haciendo una revisión general de la bibliografía en español y en inglés, en general los resultados son buenos en el sentido de que los textos clarificados o que atienden a las recomendaciones del lenguaje claro se suelen comprender mejor que los textos eh, originales, pero es cierto que no había ninguno, no hemos encontrado ninguno que se centrase en la terminología específicamente. Todos usaban, usaban definiciones un poco más distintas de terminología, como por ejemplo vocabulario poco frecuente, ¿vale? O simplemente lo estudiaban en conjunto con otro tipo de recomendaciones. Y por otro lado, yo creo que la terminología es un punto, o sea, es un aspecto muy importante a la hora de investigar en lenguaje claro, porque por un lado, precisamente los detractores del lenguaje claro aducen que es precisamente la terminología uno de los aspectos que no se pueden clarificar, ¿no? Porque cuando un concepto, y aquí cito a Hunt, cuando un concepto es expresado en lenguaje claro, va a perder precisamente claridad y precisión, ¿no? Y por otro lado, otra de las paradojas que identificamos en la revisión de la bibliografía es que si efectivamente el lenguaje claro está centrado en el usuario, debería evaluarse con los destinatarios, ¿no? Y eso es algo que no se hace. Se hace de manera sistemática cuando se adaptan los textos a lectura fácil, pero no en el caso del lenguaje claro, ¿no? Y ahí surge esta idea de evaluar el efecto de la terminología clara en el procesamiento y comprensión de textos jurídico-administrativos por parte de la ciudadanía. Para ello diseñamos un experimento de lectura autoadministrada, ¿de acuerdo? Em, estos paradigma que es muy frecuente en psicolingüística, en el que una persona lee un texto dividido en segmentos, como se muestra en este esquema, y conforme va leyendo, va avanzando en la lectura a través de un cursor bueno, de alguna tecla del ordenador, ¿no? Esto permite evaluar la lectura de manera online, es un método online de evaluación de la lectura y permite registrar el tiempo de lectura, ¿no? Que era una de las variables que nos interesaba. Entonces, este experimento consistió en la lectura de versiones de textos administrativos, una versión original con terminología difícil de entender y una versión adaptada con variantes terminológicas claras, ¿no? Este estudio se aplicó a estudiantes universitarios de la ciudad de Madrid, porque los textos provenían de la administración del Ayuntamiento de Madrid, del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, y entonces nosotros quisimos investigar dos variables asociadas a la comprensión. Por un lado, tiempo de lectura, que está vinculado a la dificultad de procesamiento, y por otro lado, el grado de acierto en unas preguntas de comprensión que se le planteaban al lector después de haber leído el texto. Los materiales que hemos empleado fueron primero los términos, ¿no? Este glosario de términos opacos o de términos difíciles y sus variantes claras. Este glosario, como os comentaba, procede bueno, fue elaborado por unas colegas del equipo, Susana Viñuales y Sara Pistola, eh, y a partir de la revisión bibliográfica de guías jurídicas o de lenguaje claro, ¿no? que vienen aquí enumeradas. Estas guías incluían esta terminología como asociada a algún tipo de dificultad, como por ejemplo son términos arcaicos, difíciles de entender, cultos, y las propias investigadoras identificaron las variantes claras a través de distintas fuentes. La primera era la presencia de una variante clara en la misma fuente donde aparecía el término difícil o la presencia de un sinónimo en otro recurso jurídico general, como por ejemplo el diccionario del español jurídico de la RAE, o si no, en un diccionario general. Esta era la tercera opción. Cabe decir que la equivalencia de los términos fue validado por las autoras, que son ambas especialistas en derecho. Eh, y Susana Viñoles específicamente en derecho administrativo. Y nosotros de esta lista de 78 términos que incluía la investigación de Viñuales, Ferrero y Pistola, seleccionamos 20 sustantivos, 20 sustantivos, que son los que aparecen en esta lista. Pero también en la investigación quisimos
controlar otras características de estos términos que están asociadas típicamente con la dificultad, que en nuestro caso fueron la longitud, la frecuencia y un índice de comprensibilidad que paso a explicar a continuación. La longitud se midió en número de caracteres. La frecuencia se midió en un corpus especializado, es decir, en el corpus del propio Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Y el índice de comprensibilidad se hizo un estudio aparte en el que se pidió a estudiantes universitarios, que eran los distintos a los que luego participaron en la investigación, que etiquetaran, digamos, que evaluaran el grado de dificultad de estos términos, porque nos interesaba tener este índice de comprensibilidad asociado a esta dificultad percibida, pero vinculada a los destinatarios de los textos, ¿no? De esta manera, la claridad o la dificultad de la bibliografía sería la percepción de la claridad por parte de los especialistas y este índice de comprensibilidad sería la dificultad percibida por la ciudadanía, por el público lego. Y como veis aquí, generalmente se cumple un poco la tendencia, es decir, que el término difícil también coincide que es más largo, que es menos frecuente y que es percibido como más difícil por el público lego. Pero en algunos casos esta tendencia no es del todo marcada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de apercibimiento y advertencia, sí, apercibimiento es más largo, 14 caracteres, su frecuencia es inferior en el propio boletín oficial del ayuntamiento y el índice de comprensibilidad es un punto y, casi un punto y medio menor, ¿no? El índice es de 1 más difícil y 5 más fácil. Sin embargo, otros casos como carencia y falta, aquí, por ejemplo, tenemos que el índice de comprensibilidad es muy similar, 373, 393, o en el caso pues, de disconformidad, desacuerdo también, etcétera, etcétera. Es decir, no existe tampoco esta tendencia tan marcada, ¿no? En cuanto a los materiales, es decir, a los textos experimentales y a las preguntas de comprensión, como os decía, los extrajimos del boletín oficial del ayuntamiento, hicimos una búsqueda por las variantes difíciles y las claras, comparamos con textos de aparición y identificamos contextos que luego transformamos para poder adaptarlos a este paradigma de lectura autoadministrada. Es decir, los textos experimentales tenían que ser similares entre ellos, entre esos 20 textos experimentales, en cuanto a longitud, en cuanto a la estructura morfosintáctica del segmento que incluía la variante clara o el término, o sea, el término experimental en su condición clara o difícil, tenía que estar siempre en última posición, es decir, una serie de elementos que nos permitieran la comparación entre ítems experimentales, ¿no? Y al final elaborábamos una pregunta de comprensión que apuntaba al conocimiento de la base textual, es decir, intentabas y para cuya comprensión hacía falta conocer el término. Y todas se contestaban sí o no. El procedimiento, como veis, bueno, aquí voy a poner un vídeo para que veáis un poco cómo se desarrollaba la tarea, ¿no? Los estudiantes accedían, leían las instrucciones, practicaban con un ejemplo e iban avanzando la barra espaciadora en los textos en estos distintos fragmentos hasta que llegaba la pregunta y que tenían que responder con la tecla S o con la tecla N. Y así iban avanzando en todos estos textos, ¿no? Que eran 40 textos, 20 textos experimentales y 20 distractores en orden pseudo-aleatorio, ¿de acuerdo? El propio programa les arrojaba un orden distinto. Y como os decía, de estos 6 segmentos, el término experimental estaba siempre en la cuarta posición, que era el que nosotros medíamos. Pause. Voy a avanzar. Bien, ahora ya voy a pasar a comentar los resultados. Os recuerdo que la primera hipótesis entonces era que los textos con terminología clara se iban a procesar con menor dificultad, operacionalizada como tiempo de lectura, es decir, se iban a leer más rápido que los textos con terminología administrativa difícil. Y aquí hicimos dos análisis. Primero, solamente incluyendo en el modelo la variable claridad, ¿no? Y aquí en este modelo nos salió que efectivamente las diferencias eran de 100 milisegundos, es decir, de 0,1 segundo, a favor de los términos claros, es decir, se leían un 2,1 segundos versus los términos difíciles que se leían en 2,2 segundos. Y que estas diferencias eran estadísticamente significativas. Sin embargo, cuando incluíamos en el modelo
mixto lineal otras características del término y de los participantes, ¿vale? Incluimos sexo, edad, dominio de una L2, etcétera, pero al final solamente nos quedamos con sexo y edad porque eran las únicas que eran relevantes. Aquí la claridad dejó de tener significación estadística, ¿vale? Como veis aquí en la segunda línea, ¿vale? Y pasó a tener significación estadística la comprensibilidad y la longitud. Es decir, cuanto más comprensibles eran los textos, es decir, desde el punto de vista del ego, ¿no? Menor era el tiempo de lectura y cuando mayor era la longitud, mayor era el tiempo de lectura. Es decir, esto dentro de lo esperado, ¿no? Pero sin embargo, aquí, como vimos, la claridad dejaba de tener significación estadística. Parecía que otras características del término estaban por encima, como por ejemplo comprensibilidad y longitud. Y en relación con las variables individuales, las de los participantes, solamente la edad resultó ser cuasi significativa, porque era un 0,0, como un 0,025 de p-valor. Y en relación con la comprensión, que pretendíamos responder la hipótesis de que los textos con terminología clara se comprenden mejor, es decir, hay mayor tasa de aciertos que los términos con terminología administrativa difícil. Aquí también, cuando aplicamos el análisis bivariante, nos salió con significación estadística. Los textos con terminología difícil se comprendían en un promedio un 55,8% y los con terminología clara un 64,2% de aciertos, es decir, se comprendían mejor. Y cuando incluimos las otras variables en el modelo mixto lineal generalizado, aquí la claridad siguió siendo significativamente estadística, es decir, la claridad ejerció un efecto estadísticamente significativo junto con la longitud, ¿de acuerdo? Pero aquí en el sentido contrario, es decir, cuanto más largo era el término, mayor era la tasa de acierto, ¿de acuerdo? Y también con la frecuencia, pero era significativo, pero la diferencia era mínima, entonces era como casi nulo, ¿de acuerdo? Y en este caso, ninguna variable individual relacionada con el sexo o la edad ejercía un efecto. Bien, entonces, como conclusiones, bueno, como pasa con estas investigaciones, uno sale con más preguntas que certezas, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, más o menos podríamos decir que se confirmó el efecto de la terminología clara en la comprensión, porque mejoró la comprensión de los textos con términos claros, tanto cuando se analizaba de manera independiente como cuando se incorporaban otras variables en el modelo estadístico. Y en relación con el tiempo de lectura, los resultados son un poquito más difíciles de interpretar, ¿no? Primero porque no hay bibliografía con la que discutir. Las pocas investigaciones que investigaron tiempo de lectura asociado a la claridad o a la dificultad de los textos encontraron resultados contradictorios. Balling, que lo hizo con estudiantes de Dinamarca, no encontró un efecto significativo, pero Yepes sí. Pero en cualquier caso, yo considero que a pesar de que el tiempo de lectura puede parecer una medida un poco mecanicista de la comprensión, ¿no? Porque, claro, comprender no es solamente es leer rápido, sino que es mucho más. Yo considero que es importante seguir explorando esta variable porque al final, cuando uno lee un texto administrativo, la dificultad, el esfuerzo de lectura también es muy importante, porque muchas veces empiezas a leer y dejas de leer porque ya no puedes continuar con la lectura, ¿no? Entonces yo considero que el tiempo de lectura es una variable que se tiene que seguir explorando, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, la noción de claridad aplicada a la terminología, como os podéis imaginar, es un indicador complejo, ¿no? Porque, ¿qué es claro? Primero, es claro primero, lo que perciben los especialistas como claro o como opaco puede no coincidir con la percepción del público general, ¿no? Y por otro lado, la claridad está muy asociada a otras características, frecuencia, longitud, formación, o sea, tipo de formación, etcétera, ¿no? Las limitaciones de nuestro estudio, sobre todo, fueron la homogeneidad de la muestra. Sabemos conscientes de que los estudiantes universitarios no son la población que más vulnerable o que más dificultades tiene en leer estos textos. Se tendría que ampliar a otros públicos, ¿no? Con distintos niveles de estudio y con distintas edades. Y también, bueno, el hecho de que el experimento de lectura autoadministrada tiene sus ventajas porque permite estudiar fenómenos muy específicos, pero también es una medida no muy holística de la comprensión, ¿no? Entonces, como proyecciones está diversificar la población,
ampliarla a otras poblaciones, estudiar otras estrategias de terminología clara, como por ejemplo la definición, y también explorar el efecto de la terminología clara en otros parámetros, como por ejemplo la recepción, la percepción de claridad. Así que con esto termino mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y estaré encantada de responder a vuestras preguntas o de escuchar vuestros comentarios, sugerencias. Muchas gracias, Isabela, por esta charla tan inspiradora, por relacionar la terminología y el lenguaje claro de una forma tan clara, y siento la redundancia. Em, Pasamos ahora, si os parece bien, hay algunas preguntas, también felicitaciones, como la que acaba de llegar de Estela Lalán, que dice, excelente presentación, Sabela, muchas gracias. Em, y bien, hay algunos comentarios. Por ejemplo, Perdona, Laia, ¿dejo de compartir mejor? Sí, ¿no? sí, Para que se sí, vean puedes mejor dejar de las... compartir, Dejar de sí. compartir. Vale. Gracias, Sabela. Mira, a ver, que lo tengo aquí anotado. Amparo Inés Huertas te comenta, básicamente nos comenta que el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá con algunas universidades están trabajando este tema, por Ujú, si, por si interesa. También Rosario del Olmo Sánchez comenta, aunque vemos que no le funcionaba muy bien la red, como dice en un mensaje, que a veces la incomprensión por parte de un lector lego y también si es experto se debe a la experiencia cultural que tiende a tergiversar el texto escritor y toma como referencia una cita de Beaugrande y Acuña que dice toda terminología es un repertorio léxico especializado. Y aquí parece que se ha roto un poco el comentario por la conexión. ujú, Luego, Amparo Inés Huertas también nos dice que desde hace muchos años género ha reemplazado en textos administrativos el término sexo y nos pregunta si esto se tuvo en cuenta en esta investigación. ujú. No sé si quieres responder ahora, trasladado todas las preguntas. No, mejor voy respondiendo poco a poco. Bueno, un saludo a Amparo Inés Huertas y gracias por sus comentarios y por sus observaciones. Sí, efectivamente, el lenguaje claro hay mucho trabajo en relación con el lenguaje claro en distintos países de habla hispana y yo diría que en general, en relación con España, hay países que están mucho más adelantados porque en España hay una tradición del lenguaje administrativo muy arcaica o muy arcaizante y la verdad es que implementar iniciativas de lenguaje claro ha costado más que en otros países. Destaco el caso efectivamente de Colombia. También en Chile hay algunas iniciativas como la Ley Fácil. En Argentina también hay mucho trabajo a este respecto. Así que voy a buscar el trabajo específico que ha desarrollado el Instituto Caro y Cuervo. Y en relación con el caso de género y sexo, la verdad es que yo, nosotros en la investigación no analizamos específicamente el lenguaje inclusivo en la investigación, es decir, todos los términos jurídico-administrativos que analizamos, no, ninguno refería a ninguna es decir, a ninguna, o sea, no tenían ninguna perspectiva de estudio desde el punto de vista del género ni gramatical ni social. Y en relación con el elemento, digamos, el haber incorporado nosotros la variable sexo en nuestro análisis estadístico, tiene que ver con el hecho de que nosotros cuando hicimos el cuestionario controlamos una serie de características de las participantes, ¿no? Eh, y allí
bueno, hicimos varios estudios, sobre todo tenían que ver con el nivel previo de estudios, si habían tenido alguna formación previa en derecho o administración, también si dominaban una lengua extranjera y en qué medida y en qué contextos las utilizaban, pero luego cuando incorporamos esas variables en el modelo estadístico, la única que fue significativa fue edad en relación con el tiempo de lectura. Y sexo fue, pero con una significación estadística baja, digamos. Entonces, también es cierto que nosotros aplicamos el estudio con estudiantes del grado de licenciatura en educación, ¿vale? Y en nuestros participantes había una mayoritaria presencia de mujeres, ¿no? Era como un 80% eran mujeres y un 20% hombres. De hecho, es una de las limitaciones que también hemos anotado en la publicación, ¿no? Gracias, Abela. Justamente creo que ha respondido esta pregunta porque Amparo también volvía a preguntar si habéis tenido dificultades con el lenguaje inclusivo, específicamente con el masculino genérico, pero creo que ya Ujú. has comentado esta cuestión. Pasamos pues a la pregunta de Diego Burgos. Dice, buenos días y felicitaciones a Sabela por un estudio tan riguroso. Me gustaría saber si el estudio arroja alguna predicción respecto de los términos complejos versus los términos simples. Hola Diego, un gusto saludarte. La verdad es que o sea, nosotros en el estudio hemos seleccionado, hemos investigado, digamos, el comportamiento de estos términos, ¿vale? En cuanto a su facilidad o dificultad de lectura y su facilidad o dificultad de comprensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, eh, no. Claro, o sea, por lo que nosotros hemos investigado, sí que podríamos decir que existen algunos términos, y tenemos el dato concreto de cada uno, que se comprendieron mejor que otros, pero claro, de ahí a poder trasladar eso a una predicción de que siempre, en todos los contextos, en todas las lecturas, se van a entender mejor los términos claros o los términos opacos, eso ya sería mucho decir. Es decir, nosotros nos quedamos en un nivel de correlación estadística, pero evidentemente que no alcanzamos ese estadio, digamos, predictivo, ¿no? Y en relación con el tiempo de lectura, ahí, claro, nos hemos encontrado con resultados pues un poquito más contradictorios, en los que interfieren, además de la claridad o la opacidad, otras características del término que están asociadas a la dificultad, que pueden ser longitud, frecuencia en un corpus, pero bueno, no podría decir. Lo que sí que es cierto es que, gracias, me refería más a términos poliléxicos versus monoléxicos. Vale, no, en este caso todos eran monoléxicos. Todos eran monoléxicos. Ujú. Sí. Gracias, Abela. Em, la siguiente pregunta es de Nelson Enrique Becerra. También te felicita y le gustaría saber cómo eran las preguntas de comprensión al término de la lectura, si apuntaban a diferentes niveles de comprensión. Ujú. Hola Nelson, también me alegro de saludarte. Sí, las preguntas se hicieron todas que apuntaran al nivel de la base textual, es decir, a la extracción de información semántica del vocabulario y de las proposiciones, según el modelo de Van Dijk y Kins, ¿no? Es decir, intentábamos minimizar el recurso al conocimiento previo, es decir, la elaboración de inferencias, y todas eran que se respondían sí o no, la mitad sí y la mitad no en cada una de las listas de presentación, es decir, cada participante debía responder sí, no, sí, sí o no, efectivamente. Y, y bueno, y también controlamos que para poder responder la pregunta hubiera que conocer el significado del término, pero evidentemente sin mencionar el término en la pregunta.
ni el término ni una paráfrasis del término. La verdad es que las preguntas, bueno, como todo siempre, fue bastante complejo elaborarlas porque, claro, tenían que cumplir todas estas condiciones, pero bueno, fueron validadas por expertos en derecho, en psicolingüística y luego con el pilotaje, ahí tuvimos que hacer algunos cambios porque efectivamente había algunas preguntas que tenían un muy bajo nivel de aciertos y algunas que tenían un nivel muy alto, y ahí más o menos fuimos controlando que todas tuvieran una dificultad similar, gracias a la validación y el pilotaje también. Gracias. La siguiente pregunta es de John Jairo Giraldo. También te da las gracias por esta charla tan interesante y se pregunta qué tanta aceptación, compromiso y disposición han encontrado en las entidades oficiales respecto de mejorar e incorporar las recomendaciones sobre el lenguaje claro en la redacción de sus textos para el público al que se dirige. Ujú. Muchas gracias, John, por la pregunta. Bueno, es una pregunta muy amplia bueno, que requeriría mucho tiempo para poder discutir, pero en principio yo diría que la verdad es que el lenguaje claro se ha puesto de moda, ¿no? Es decir, por lo menos en España y yo creo que también en el ámbito hispano, es un tema que ha despertado mucho interés por parte de no solamente de los investigadores en lingüística, que nosotros hacemos la investigación independientemente de, mm, bueno, de las modas, ¿no? Pero también en el ámbito de la propia administración, de los gobiernos. Por ejemplo, hitos importantes fueron por ejemplo, bueno, la creación de la red panhispánica de lenguaje claro, bueno, que presidida por la RAE, pero agrupa a más de 100 asociaciones en todo el ámbito hispano, que se dedican al estudio y a la concienciación a promover, digamos, el uso del lenguaje claro. Y, y que celebró su primera convención ahora en el mes de mayo, ¿no? Otro hito importante ha sido, por ejemplo, la publicación de la norma ISO sobre Plain Language, ¿vale? Que se publicó en el año 2023 y que en el 2024 apareció la traducción en español, la norma UNE, ¿no? Sobre el lenguaje claro, que eso también establece un estándar, para que puedan las distintas organizaciones e instituciones eh, acogerse, digamos, a estas directrices sobre el lenguaje claro. Entonces, yo creo que hay bastante interés, ¿vale? Yo creo que. Pero bueno, es cierto que son. Bueno, luego también depende un poco del país. Hay países en los que este interés surge genuinamente por parte de los juristas y otros países en los que el interés o este empuje viene más del ámbito de la lingüística, de las ciencias del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, yo creo que ahí hay una concienciación importante por parte de los juristas y de asociaciones de juristas en la importancia del lenguaje claro. Evidentemente que esto es lento porque hay muchas tradiciones, hay también cierta oposición por parte de algunos profesionales, bueno, que hacen que todo esto sea difícil porque también es algo que lleva tiempo y dinero, ¿no? Entonces todos sabemos que cuando llega el dinero, eh, las buenas intenciones pues se quedan un poco en papel mojado. Pero sí, yo creo que hoy en día es un momento histórico, digamos, o importante para aprovechar esta investigación y hacer investigación en este ámbito. Muchísimas gracias, Abela. La, la siguiente pregunta es de Rosa Luna, a quien también aprovecho para saludar. Te felicita y tiene dos preguntas. Primero, dice, ¿existe rechazo por parte de los expertos respecto del lenguaje ciudadano? Y la segunda pregunta es, a partir de tu experiencia, ¿qué estrategia sería más efectiva? ¿Adaptar el texto o intervenirlo? Hola Rosa, también yo aprovecho para saludarte. Muchas gracias por estar aquí y por tus preguntas. Si hay rechazo por parte de expertos, yo me atrevería a decir sin atisbo de dudas que sí, siempre hay círculos de expertos que son bastante reacios, ¿no? a esta tendencia del lenguaje claro. Em,
se existen distintos motivos, ¿no? Es decir, que uno puede encontrar en las revisiones bibliográficas. Por un lado, bueno, la percepción subjetiva y bastante, bueno, sin ser malintencionada de que a veces el lenguaje claro mm, digamos, es contrario a la precisión, ¿no? Es decir, hay juristas o profesionales que consideran que cuando uno intenta adaptar los textos al lenguaje claro, estos textos pierden precisión y que a veces esta precisión es necesaria en el ámbito, ¿no? Pero luego también hay otras razones un poquito más ocultas, ¿no? O que a lo mejor no se dicen tan abiertamente, que es pues el mantenimiento del prestigio, también la necesidad de recurrir a estos profesionales, ¿no? Recordemos que muchas veces nosotros tenemos precisamente que acudir a abogados o a gestores para poder resolver estos trámites administrativos porque nosotros con nuestro conocimiento no somos capaces, ¿no? Entonces también es una cuestión de proteccionismo de la profesión, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos juristas, muchos profesionales que están convencidos de que hay que tirar adelante con estas iniciativas y sobre todo entendiendo que no estamos hablando de que el lenguaje jurídico pierda su precisión y pierda su, su especialización, sino que estamos hablando de un registro comunicativo, ¿no? Estamos hablando de una variación funcional. Los textos redactados por especialistas y dirigidos a especialistas pueden ser complejos y pueden tener una alta densidad terminológica porque los textos, los especialistas los pueden entender. El problema es cuando uno comunica a un público no leo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que yo creo que desde la terminología lo tenemos muy claro porque hay investigación en divulgación científica que más o menos ya ha demostrado que esto es así, pero en el ámbito bueno, en algunos ámbitos, ¿no? El jurídico administrativo concretamente no ha tenido tanto. Bueno, estas ideas todavía no tienen tanto calado, ¿no? Y el otro, el rechazo de expertos. Y por otro lado, la otra pregunta era, perdona, es que la anoté aquí, pero. Y eh, a que a partir de tu experiencia, ¿qué estrategia sería más efectiva? sí. ¿Adaptar al texto o intervenirlo? Sí, bueno, yo a yo no me podría pronunciar, ¿no? Porque yo creo que cada texto es un mundo, ¿no? De hecho, muchas veces cuando uno intenta aplicar de manera mecánica estas recomendaciones de lenguaje claro, a veces se encuentra con que hay que reestructurar el texto completamente o con que a veces con unos cambios, digamos, más superficiales funciona. Depende mucho, ¿no? Pero yo creo que hay algunos cambios que son absolutamente, por ejemplo, el hecho de sustituir un término especializado por un término claro. Yo creo que es una estrategia que no tiene absolutamente ningún costo. O sea, ningún costo ni ninguna consecuencia, porque al final es sustituir un término por otro, no amplías información, no eliminas información y simplemente estás utilizando un término más transparente, ¿no? Pero que no deja de ser una unidad terminológica. Entonces yo creo que este recurso de la variación, de la variante clara, es un recurso absolutamente eh, recomendable, ¿no? Gracias, Abela. Hay muchísimas felicitaciones de Marina Sacramento, de Paula Morgado, de Pedro Patiño, de Carlos Arturo Montoya, de Edmar Peixoto, y de Araceli Losey. Y hay una última pregunta de Rosario del Olmo Sánchez, que quiere distinguir entre léxico especializado y modo de pensar que influye en la expresión sintáctica. Ella pregunta, ¿qué peso tendría la interpretación experta de quien viene de otra formación y cultura tergiversando un texto escrito distinto? Gracias. No sé si entendí muy bien la pregunta, pero se refiere a qué posición tiene un lingüista interviniendo un texto redactado por un especialista en derecho. No sé si entendí bien la pregunta. Sí, yo también estoy entendiendo una cosa similar. No Ujú. sé si...
Vale. Bueno, yo creo que hoy en día bueno, todos los que trabajamos en terminología estamos acostumbrados a trabajar en colaboración con los expertos, ¿no? Es decir, los lingüistas que nos dedicamos a la terminología no podemos concebir nuestro ámbito de estudio sin los especialistas, ¿no? Y del mismo modo, yo creo que los especialistas em, hay muchos que son muy conscientes y otros mejoraría mucho si tomaran conciencia de la importancia también de los lingüistas, porque al final, cuando un especialista escribe un texto, está utilizando lenguaje, ¿no? Y por eso mismo un especialista en lingüística podría ayudar y colaborar siempre en colaboración, ¿no? Para poder ayudar a transmitir ese mensaje de manera más eficiente, de manera más clara, de manera más sencilla, etcétera, ¿no? Eh, Son competencias, bueno, es un poco como la traducción especializada, ¿no? Es decir, son competencias que a veces se pueden ver como que compiten, ¿no? Es decir, ¿quién traduce mejor un texto especializado? ¿Un especialista que sabe lenguas o un traductor especializado que conoce que tiene competencia en traducción especializada? Yo creo que aquí siempre el beneficio está en la colaboración, ¿no? Y hoy en día también bueno, la interdisciplinariedad es bienvenida, y también yo todas las experiencias de comunicación clara, ¿no? Es decir, de iniciativas de comunicación clara exitosas, siempre han tenido un trabajo muy codo a codo entre especialistas entre especialistas y lingüistas, ¿no? Porque al final siempre son los especialistas los que tienen la última decisión. Eh, yo cuando trabajé estos textos los validé con especialistas, siempre son ellos los que pueden determinar si al final ese cambio tiene algún efecto jurídico, ¿no? Es decir, si aumenta la inseguridad jurídica o si no tiene algún efecto en la calidad del texto. Gracias, Abela. Sara Pistola y Paola también te mandan felicitaciones. John Jairo Giraldo tiene otra pregunta. Dice, Isabela, ¿sabes si existe alguna IA que ayude en iniciativas del lenguaje claro? ¿Con qué resultado actualmente? Gracias, John, por la pregunta. Eh, em, las herramientas que incorporan inteligencia artificial aplicadas específicamente al lenguaje claro, bueno, pueden ser, digamos, o sea, las que son específicas de eso, no una herramienta generalista como puede ser ChatGPT u otras que pueden ayudar también a redactar textos, ¿no? Pero bueno, las que son ya más específicas, las que se centran específicamente en el lenguaje claro, tienen se pueden distinguir como dos líneas. Unas las que un poco en la línea de Artext, claro, ¿no? Herramientas que identifican errores que interfieren con el lenguaje claro y proponen soluciones, ¿no? Como el caso de Artext, o si no, una herramienta que también elaboró la consultora Prodigioso Volcán, que era una de las que comentaba cuando hablaba de los informes sobre claridad, ellos desarrollaron una herramienta que se llama Clara, que lo que hace es medir la claridad de un texto. Es decir, te dan un indicador de claridad. Es un poco como las herramientas de lecturabilidad que se aplican también a la hora del aprendizaje de lenguas. Es decir, que a partir de una serie de indicadores, de rasgos lingüísticos asociados a la mayor o menor dificultad, te proponen un porcentaje de claridad, ¿no? Entonces tú les ingresas un texto y te dicen, este texto es un 80% claro, y luego te dan cuáles son estos índices de la claridad o de la dificultad que incluye tu texto, ¿no? Estos serían como las dos tendencias. Y luego, por supuesto, está el uso de inteligencia general, de aplicación general, como puede ser ChatGPT, que se utiliza para adaptar textos a lenguaje claro, ¿no? Y la verdad es que las pruebas que hemos hecho en el equipo son bastante buenas en el sentido de que o sea, se le pide, digamos, se le da un texto de partida
y pide que lo clarifiquen y lo hace, evidentemente que... Y luego cuando le pides también que justifique el porqué de los cambios, también lo hace. Es decir, entonces en ese sentido, yo las pruebas que he hecho o las pruebas que hemos hecho son prometedoras, pero bueno, es cierto que claro, que ahí pierdes un poco el control, porque en relación con herramientas como Artex, en las que tienen también esta vocación didáctica, ¿no? Es decir, que la persona puede examinar y puede tomar en último lugar la decisión, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el panorama que yo puedo presentar sobre las aplicaciones de IA al lenguaje claro. Luego hay otras iniciativas que no han tenido, o sea, que todavía no se han concretado. Sé que hay una herramienta que está desarrollando el gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, pero todavía no existe una herramienta todavía abierta, digamos, disponible. Muchas gracias. María Natalia Ochoa también te felicita. John Jairo te agradece la respuesta. Y Rosario del Olmo nos aclara un poco a lo que se refería antes. Dice, me refería a que se malinterprete un escrito de un investigador cuando se escucha antes al experto con mayor prestigio, que además infiere que se piense a su modo sintáctico y anula el trabajo original. Claro. Sí, puede ser. Puede ser, Rosario. Ujú. Buen apunte. Gracias, Abela. No sé si hay más preguntas, si alguien tiene algún comentario más para hacer. Si no es así, antes de terminar, a ver que hay un... Muy amable, dice Rosario. Muchas Gracias, gracias Rosario. a Igualmente. ambas. Gracias por los comentarios.